En la última semana se ha hecho viral la intención de Pedro Sánchez de modificar el censo electoral a través de la ley de nietos, a través de la nacionalización de miles y miles, por no decir millones de sudamericanos que se fugaron de España, precisamente a países como Argentina, Chile, Venezuela, bien, durante el periodo de la dictadura. Una medida que además se ha ido extendiendo hasta incluso antes de la dictadura, hasta el 1900, gracias a una modificación que impulsó precisamente la hermana de Óscar Puente cuando estuvo al cargo precisamente de esa normativa. Y además tenemos que añadir el hecho de que recientemente, en las últimas horas prácticamente, ha finalizado el plazo para la regularización masiva de inmigrantes que ha superado todas las expectativas. El gobierno mintió diciendo que preveía 500.000 de regularizaciones, cuando sin embargo lo que se está estimando, estando a los últimos datos, es que alrededor de 1.300.000 personas han pedido la regularización. El proceso de regularización y el proceso de nacionalización son dos procesos diferentes, pero que ambos de manera diferente van a impactar en la modificación del censo electoral. En cuanto a la regularización, porque modifica el censo electoral de los ayuntamientos, puesto que cualquier extranjero, incluso con un NIE, que disponga de la regularización, que sea un inmigrante regular, ya podrá votar al menos en los ayuntamientos. Mientras que los extranjeros, las personas que viven en el extranjero y piden la nacionalidad española, podrán votar tanto en los ayuntamientos como en las elecciones regionales, como también en las nacionales. Y si bien hazte oír, Justicia Europa, Vox también y alguna otra iniciativa están tratando de atacar precisamente la nacionalización masiva de personas en el continente americano, y si te dijera que Pedro Sánchez prepara otra medida para nacionalizar otro colectivo que podría votar en las próximas elecciones y que podría ser precisamente particularmente simpatizante de los partidos de izquierda para conseguir redondear una alianza de gobierno que le permita obtener la mayoría necesaria para gobernar en las elecciones de 2027. ¿En qué colectivo está pensando Pedro Sánchez para modificar el censo electoral, más allá del colectivo de América Latina? Sí, en los saharauis. Y eso se debatió en el Congreso de los Diputados, pero pasó de soslayo, y he recuperado las imágenes para que veas que Pedro Sánchez está desesperado y en aras de poder ganar las próximas elecciones o poder establecer una coalición ganadora, una coalición de gobierno ganadora, está dispuesto a conceder la nacionalidad a los saharauis que nacieron bajo la administración de España en el Sáhara Occidental, con el fin de que puedan votarle a él, puedan votar a Sumar, Esquerra Republicana o Podemos y configurar finalmente la mayoría que le permita mantenerse al frente de un gobierno. Acompáñame que te muestro la prueba del pucherazo legalizado. Venga, vamos con el vídeo. Así es, Justicia Europa en los últimos días comenzó a mover ficha, lo decía Luis María Pardo, presidente del partido Justicia Europa, el partido de la sociedad civil, que ya estará en las próximas elecciones de 2027, se podrá votar a Justicia Europa, dice urgente, denunciamos la ley de Nieto de Sánchez. Ante la inacción de los políticos, desde Justicia Europa presentamos una denuncia y una solicitud de actuación urgente ante la Junta Electoral Central. No podemos permitir que el gobierno manipule el censo electoral mediante el voto cera. Solicitamos medidas urgentes para fiscalizar la adscripción provincial del voto exterior. Esto es lo que solicita Justicia Europa, porque al parecer no está garantizado, no es transparente el proceso por el cual una persona, para obtener, una vez obtenida la nacionalidad, se adscribe a alguna provincia, hasta el punto de que podría ser el mismo gobierno que elija en qué provincia destinar el voto de esa persona o que le asesore para que el voto vaya dirigido a determinadas provincias donde se disputa precisamente un escaño por muy pocos votos. Deben conocerse los criterios y el soporte documental que justifican que un residente en el extranjero, tras optar a la nacionalidad mediante la Ley 20/2022, sea adscrito a una provincia concreta. Tal y como sucedió en las últimas elecciones, Justicia Europa vuelve a actuar. Esto no son teorías conspirativas, es velar por la transparencia electoral en España. Gracias por ser protagonistas del cambio. Esto es lo que decía Luis María Pardo, también anunciaba The Objective, denuncian la ley de Nieto de Sánchez a la Junta Electoral Central por manipular el censo.
OK Diario, Justicia Europa denuncia a la Junta Electoral Central las nacionalizaciones de la ley de Nieto que alteran el censo. Justicia Europa se proponía con esta foto de Luis María Pardo, somos el único partido que denunciamos la ley de Nieto. Voto cera, Justicia Europa. Marcos Ondarra decía, Justicia Europa y Este están haciendo más oposición al gobierno de Pedro Sánchez que PP y Vox juntos, en todos los frentes. En el caso de la ley de Nietos, emprendiendo las acciones judiciales pertinentes y yendo a Europa a alertar del pucherazo que viene. Y en el fondo estamos viendo cómo la oposición al gobierno de Pedro Sánchez se está gestando no tanto en las bancadas del Congreso, sino en las sedes judiciales, donde Justicia Europa, Hazte Oír principalmente, son los protagonistas de las grandes causas que se están personando en las grandes causas contra la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez, caso Begoña, caso Sepi, caso Leire, por tanto, caso David Sánchez, el hermano, caso Santos Cerdán, caso, lo he dicho, caso Ábalos también, ¿no? Cloacas, en fin. Siempre están Hazte Oír y Justicia Europa, y la verdad que su actividad está siendo muy provechosa en ese sentido, ¿no? La derecha de 78, PP y Vox, 25 millones de euros al año solo en subvenciones, sin contar salarios públicos, política de Twitter y discursos. Hazte Oír y el Partido de la Sociedad Civil Justicia Europa, 0 euros en subvenciones, 0 en salario público, actúan con resultado. La sociedad no puede depender de los políticos. Esto es lo que decía Justicia Europa. Además, publicaba esto, Justicia Europa enmarca su iniciativa como una ofensiva contra un presunto pucherazo y sostiene que la saturación consular que sitúa sobre todo en Argentina, Brasil y Cuba podría estar derivando en alta complacencia. El debate continuaba. Justicia Europa lleva a la Junta Electoral el pucherazo por las altas masivas en el censo exterior de la ley de Nieto. Justicia Europa pide a la oficina del censo electoral que detalle con qué expediente y en qué consulado y bajo qué criterio cada nuevo elector residente fuera de España queda asignado a una provincia. Hazte Oír se suma y exige a la Junta Electoral Central que frene el pucherazo de Sánchez. Por el otro lado, Emilio Montilla también se suma a esta denuncia. Denunció ante la Agencia Española de Protección de Datos la tramitación masiva de nacionalidades en Cuba y Argentina. Lo hago ante la Agencia de Protección de Datos porque como particular es la única vía legal que he encontrado para hacer algo. No puedo paralizar una ley, ni revisar expediente de nacionalidad, ni sustituir los partidos en el control electoral, pero sí puedo pedir que se investigue quién está accediendo a los datos personales, familiares y registrales de cientos de miles de solicitantes de nacionalidad española. Y aquí es donde he hallado muchas irregularidades. En Cuba, según informaciones públicas, España habría contratado a Palco, una empresa estatal del régimen castrista, para reforzar la tramitación en el consulado de La Habana. Y Cuba no tiene decisión de adecuación de la Comisión Europea en protección de datos. Es decir, la Unión Europea no considera que ofrezca un nivel de protección equivalente al europeo y, por tanto, no se podría elegir a una empresa cubana que no ofrece esta garantía. Eso es particularmente importante porque la nacionalización de extranjeros a españoles modifica también el censo europeo y por tanto tiene que ser sujeto a las normas de protección de datos de la Unión Europea. Está razonando bien Emilio Montilla. Además, hablamos de un régimen sin garantías democráticas, judiciales ni derechos humanos equivalentes. Si una empresa estatal cubana accede a esos expedientes, el riesgo no es teórico. En Argentina también, según informaciones públicas, se habría previsto tercerizar la carga de expediente de LMD en el registro civil electrónico. Esto lo tratamos en otro vídeo hace tiempo. Argentina sí tiene decisión de adecuación, pero eso no elimina la obligación de identificar quién accede, con qué contrato, bajo qué medidas de seguridad, con qué trazabilidad y con qué responsabilidad. Por eso pido a la Agencia Española de Protección de Datos que investigue si existen encargos, subencargo, acceso externo, transferencias internacionales, evaluación de impacto y garantías suficientes. Y si detecta irregularidades, que suspenda cautelarmente los accesos externos o las fases afectadas de la tramitación. La nacionalidad española no puede gestionarse con opacidad ni con datos personales de futuros españoles en manos de terceros sin garantías. Os adjunto comprobante de la denuncia donde se incluye un breve resumen de la misma. Esto es lo que decía Emilio Montilla, que ha hilado fino. Por el otro lado, también Vox mueve ficha. Lo peor de Pedro Sánchez ya ha llegado, está maniobrando para robar las próximas elecciones en España. Todas las noticias que se están publicando demuestran lo que Santi Abascal lleva meses denunciando. Bueno, Santi Abascal es el último que se ha apuntado a esto. Nosotros, los creadores de contenido, llevamos, sí, años anunciando esto, partiendo del mismo Luis María Pardo, Justicia Europa, Gabriel Araujo, Albert Castillón y también Guillermo Rocafort y un servidor que ya tiene vídeos sobre pucherazo electoral que ya tienen más de 12 meses, ¿no? Y algunos, además, censurados en España. Lo peor de Sánchez ha llegado, dice Vox, que ha movido ficha en el sentido
de que Vox puso un recurso contra la memoria democrática en el Tribunal Constitucional en el 2023, pero no se imaginaba que esto cambiaría el censo electoral. Eso es verdad. Y tiene recurrida la ley de nietos por su, entiendo que de disposición adjunta octava. Eso es lo que decía Jorge Buxadé. Ahora exige la nulidad de la instrucción, lo pongo en grande, que encima adultera la ya injusta disposición adjunta, creo, octava, reclamando dictamen urgente del Consejo de Estado y la inmediata suspensión de las nacionalizaciones fraudulentas. Esto es lo que decía la Gaceta. Vox exige la nulidad de la instrucción del gobierno de Sánchez que amplió el acceso de la nacionalidad española, ha alterado fraudulentamente la voluntad del legislador, porque modificó la ley de Nieto para arrastrarla hasta el 1900, cuando en teoría el sentido de esa ley era conceder la nacionalidad a aquellos que emigraron por motivos de la dictadura franquista, de la guerra civil principalmente y de la dictadura franquista. Mientras tanto, se descubre que el PSOE, allá donde está procediendo a la nacionalización, también está haciendo campaña electoral y, sobre todo, gestionando, haciéndose cargo de gestionar directamente para los interesados la nacionalización, tal como propone la cuenta esta PSOE Argentina. Acaba, además de abrirse cuentas en Instagram de PSOE Argentina y PSOE México con el fin de hacer campaña electoral y conseguir que esa persona nacionalizada se conviertan en socios del PSOE, muy probablemente induciéndoles a que si quieren que el PSOE les ayude a obtener la nacionalidad, que se hagan socios del PSOE, que obtengan el carnet del PSOE con el fin de tenerlos ya pesoizados y listos para votar para el PSOE en las próximas elecciones. Obtener, por tanto, propaganda electoral, información y proceder al adoctrinamiento en paralelo con la nacionalización. Aquí el debate publicaba una información importante que te voy a leer, las 5 claves del asalto al censo electoral de Sánchez. Paga más de 1 millón de euros extra a la dictadura cubana para acelerar la incorporación al censo electoral de más de 350.000 expedientes de presuntos españoles cuya veracidad solo el régimen puede certificar. Pues de ahí que Justicia Europa ha pedido precisamente transparencia en el proceso, ha denunciado este procedimiento. Negocio redondo para la dictadura comunista, factura a España en euros y deja al trabajador un salario de esclavitud de apenas 5 euros al mes. España financia con fondo extraordinario del erario dentro de su propio consulado el modelo de exportación de mano de obra de su Parlamento y los organismos internacionales condenan como esclavitud cuando lo practican los médicos cubanos. El trasfondo, Sánchez busca contrarrestar con su ingeniería electoral el batacazo en el interior que predicen las 4 últimas autonómicas de cara a la próxima general de 2027. El objetivo final, ganar las elecciones para dar carpetazo a los sumarios de corrupción que le acorralan y que harían caer a cualquier gobierno democrático. Sería una forma de plebiscito para decir, yo no me voy a someter a la justicia porque el pueblo me ha confirmado como su líder, ¿no? Represento a la mayoría me quiere, me legitima, por tanto, voy a denegar incluso un suplicatorio en la eventualidad de que llegara un suplicatorio a la Cámara. Este es el argumento que está creando Pedro Sánchez, básicamente para legitimarse en el poder. Por el otro lado, tenemos también un intento de paralizar la regularización masiva de inmigrantes. El plazo finalizó prácticamente hace muy poquitas horas y, de hecho, el Supremo baraja paralizar la regularización masiva de Sánchez en el Tribunal de la Unión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por colisionar con las normas europeas de inmigración. Esto también lo decía el español. El Supremo activa el proceso para elevar al TJUE, Tribunal de la Unión Europea, para que intervenga contra la regularización de 1,3 millones de inmigrantes de Sánchez. Repito, no hay que olvidar que esas personas después acabarán votando también en las elecciones europeas. Extranjería tenía razón, las solicitudes de regularización, decía el español, rozan el 1.300.000 frente a los 500 que predijo Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez. Además, el gobierno destina hasta 11.700.000 euros a correos para gestionar las solicitudes de extranjeros. No sabemos si de extranjero para la nacionalidad o de extranjeros para la regularización. Entiendo yo que es para la nacionalidad. Y además, Pedro Sánchez anunciaba la creación de una suerte de SEPI de la inmigración. ¿Sabes lo que es la SEPI, no? Es la Sociedad Española de Participación Industrial, es decir, una sociedad a través de la cual el gobierno compra, adquiere, entra en empresas para tenerlas controladas en empresas estratégicas. Ahí está Telefónica, está Indra, está Correos, están las grandes empresas. Está, entiendo yo, también Paradores, ¿no? Y que la SEPI prácticamente hay que considerar que están imputados los últimos 3 gerentes de la SEPI, los últimos 3.
significa que es prácticamente un avispero de corrupción. Bien, Pedro Sánchez quiere crear una CEPI de la inmigración y lo anunciaba así. Me gustaría también anunciar que dentro de este plan de integración lo que vamos a hacer es poner en marcha el proceso para la creación de una agencia que será estatal, de carácter por tanto nacional, de movilidad humana, que reunirá funciones y recursos hoy desgraciadamente dispersos para ofrecer una gestión mucho más sencilla, mucho más coordinada y también, en consecuencia, más eficaz. Mantendrá diferenciados los procedimientos de protección internacional y de residencia y preservará, en consecuencia, las competencias de seguridad y de control fronterizo. Fíjate cómo tiene que leer en el papel porque es la última inventada de Pedro Sánchez para controlar los procesos migratorios, las nacionalizaciones, crear una agencia para más burocracia, pero sobre todo para más control, para aparcar en esa agencia gente a fin que pueda premiar y que pueda hacerle el trabajo fácil, sobre todo cuando se trata de nacionalización. Y claro, ¿para qué necesita el trabajo fácil a la hora de nacionalizar inmigrantes? Porque Pedro Sánchez no se va a parar solo con América, no, no, no. Pedro Sánchez pretende dar un paso más en la nacionalización y otorgar la nacionalidad no solo a las personas que se fugaron del franquismo y de la guerra civil a América Latina, sino también a los saharauis que nacieron bajo la gestión del Sáhara Occidental por parte de España. ¿No te lo crees? Pues esto es lo que decían hace unos días en el Congreso de los Diputados, el mismo ministro de Asuntos Exteriores. Señoría, se lo voy a decir muy claro y se lo voy a decir públicamente. Soy totalmente favorable a esa ley, a que se conceda la nacionalidad española a los saharauis que nacieron bajo administración española. No hay ningún bloqueo y yo, como ministro de Asuntos Exteriores de España, soy favorable a ella. Por eso también, desde que yo soy ministro de Asuntos Exteriores, se ha multiplicado por 2 la ayuda humanitaria a los campamentos de Tinduf. Somos el primer donante bilateral, pero también soy muy consciente de que en Marruecos exportan de manera frecuente 6.000 empresas españolas, que hay más de 1.200.000 marroquíes que viven perfectamente integrados entre nosotros, muchos de ellos en Cataluña, que hay la mayor red de institutos Cervantes en Marruecos y que, por lo tanto, de la misma forma que no podemos permitir 50 años más de conflicto, tenemos que tener la mejor relación con Marruecos. Este era el ministro Álvarez, que contestaba a un diputado de Esquerra Republicana que le solicitaba que desbloquee la ley que tiene guardada en un cajón para dar la nacionalidad a los saharauis. El ministro dijo que le gustaría precisamente avanzar en ese aspecto, pero que hay un bloqueo diplomático, por lo visto, con Marruecos, que Pedro Sánchez está tratando de resolver cuanto antes, porque el primer interesado en conceder la nacionalidad a los saharauis es el mismo Pedro Sánchez. Lo único que está calculando en el fondo hasta qué punto los saharauis podrían ser agradecidos con él, sobre todo después de haber cedido el control del Sáhara Occidental a Marruecos, porque en la medida en la que no le convenga incorporar al censo electoral los saharauis, porque a lo mejor podrían no votar por él o no votar por la izquierda, entonces preferirá no darle la nacionalidad. Pero qué duda cabe de que en la medida en la que los saharauis, que son la bandera, por así decirlo, de asuntos exteriores de partidos como Sumar, Podemos y Esquerra Republicana, en la medida en la que esos voten a esos partidos que forman parte de la coalición, desde luego esto permitirá a Pedro Sánchez conseguir que los partidos gregarios, los partidos de coalición, puedan también ganar algún voto más para seguir manteniéndole a él en el poder. Y ahora viene la pregunta. ¿Crees que Pedro Sánchez desbloqueará esa ley? ¿Concederá la nacionalidad también a los saharauis? ¿Crees que esto le puede dar votos para sumar a las próximas elecciones y darle alguna más garantía más de poder ganar? ¿Qué opinas? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque en el momento en el que publique el próximo vídeo, ahí nos encontraremos.